El contexto de este devocional es Éxodo 4, 1 al 17. Y Moisés dijo: «Ay, Señor, por favor, envía a quien debes enviar». Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: «¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte, y al verte su corazón se alegrará. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo, y con la vara que tienes en la mano harás las señales». Éxodo 4, 13 al 17. Dios había llamado a Moisés a liberar a los israelitas de la esclavitud en la que vivían en Egipto. El Señor había estado formando su carácter durante 40 años en el desierto, y ahora le encargaba esta misión desde una zarza que ardía sin consumirse. Tiempo atrás, mientras todavía se encontraba en Egipto, Moisés estaba tan ansioso e impaciente de ser el líder de su pueblo que pretendió adelantarse a los planes de Dios. En cambio, ahora se mostraba renuente a aceptar la función de libertador a la cual el Señor estaba llamándolo, y por eso dijo: «Señor», insistió Moisés, «te ruego que envíes a alguna otra persona». Éxodo 4:13. Finalmente, Moisés terminó con las excusas y expuso lo que realmente había en su corazón. Él simplemente prefería que Dios enviara a alguien más. Es cierto que tenemos que reconocer nuestras debilidades. Sin embargo, cuando Dios nos llama a realizar una tarea, deberíamos responder con confianza, sabiendo que Él nos capacitará para llevar a cabo la labor que nos llama a realizar. En ese punto, el Señor se enojó con Moisés. Dios no se enojó cuando Moisés, consciente de su propia pequeñez, preguntó: «¿Quién soy yo?». Tampoco se enojó cuando Moisés preguntó: «¿Quién diré que me ha enviado?». El Señor no se enojó cuando Moisés pensó que los israelitas no prestarían atención a sus palabras. Ni siquiera se enojó cuando Moisés falsamente declaró que no tenía capacidad para hablar con claridad. Sin embargo, Dios se enojó cuando Moisés simplemente no estuvo dispuesto a obedecer. Entonces, el Señor le dijo que su hermano Aarón lo acompañaría en esta misión. Aarón era un buen orador, pero alguien débil de contenido. Por ello, sería Moisés quien, guiado por Dios, tendría que indicarle qué decir exactamente. En ese sentido, Aarón sería como un presentador de noticias, es decir, alguien que solo lee lo que otros han escrito para él. En efecto, Aarón no sería el portavoz de Dios, sino más bien el portavoz de Moisés. Ahora bien, cuando Dios permitió que Aarón ayudara a Moisés a liderar al pueblo, esta no fue una señal de aprobación, sino una expresión de disciplina hacia Moisés, ya que Aarón significó más un problema que una ayuda para él. En el futuro, Aarón se dejaría llevar por el pueblo y modelaría un becerro de oro, ante el cual los israelitas se postrarían en adoración. Éxodo 32, 1 al 6. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, recibirían el tremendo privilegio de ser ungidos como sacerdotes. Sin embargo, blasfemarían contra Dios trayendo al altar ofrendas impuras. Como consecuencia, ambos serían castigados por el Señor con una muerte instantánea. Aarón, junto con su hermana María, se rebelarían contra el liderazgo de Moisés y le causarían un gran dolor. Números 12, 1 al 15. Sin lugar a dudas, a medida que se desarrollaran estos episodios, Moisés miraría hacia atrás y entonces entendería por qué el Señor le había dado a Aarón como compañero. En el futuro, Moisés comprendería que Dios había permitido la compañía de su hermano a causa de su falta de disposición a la obediencia y su falta de confianza en el Señor. La lista de insuficiencias que presentó Moisés al Señor era extensa. Moisés alegó falta de aptitud, falta de mensaje, falta de autoridad y falta de elocuencia. Sin embargo, en vez de agradar a Dios, su resistencia le hizo enojarse con él. Lo que Moisés no entendía era que, en realidad, las excusas con las que él pretendía justificar su incapacidad eran precisamente las razones por las cuales Dios lo había seleccionado para esta obra. Piénsalo. Muchos cristianos fallan en su servicio a Dios porque creen que tienen algo valioso que ofrecer al Señor.
Piensan que Dios puede usarlos porque tienen una personalidad atractiva, o un sólido conocimiento teológico y de las Escrituras, o una elocuencia excepcional. Moisés necesitó 40 años en el desierto para darse cuenta de que no era nada. Después de ese tiempo, Dios se le reveló en una zarza ardiente, una zarza que se quemaba, pero que no se consumía. Aquella zarza solo era un símbolo a través del cual Dios estaba diciéndole: cualquier arbusto servirá, siempre y cuando yo esté en él. Por lo tanto, Moisés, si voy a usarte, yo te usaré. No serás tú haciendo algo por mí, sino yo haciendo algo a través de ti. Recuerda, todo tu servicio al Señor será inútil a menos que Él esté ardiendo en ti.